Solo hay un problema verdaderamente serio. El problema de si la vida vale o no la pena de ser vivida. Si la memoria no falla, de Epicuro, que dice que no hay que preocuparnos por la muerte, porque cuando la muerte es, yo no soy. Y cuando yo soy, la muerte no es. Somos un constante experimento, siempre lo he dicho. La vida es el cuerpo humano es un laboratorio. Entonces es muy tentador testear los límites. Cuando ya estaba que veía la luz y yo, pues se ve muy tranquilo de aquel lado. O sea. Sean virtual y mortíferamente bienvenidos a Divagadoras Científicas, el podcast favorito de los vivos, aficionados a la ciencia. ¿Qué hay después de la muerte? La respuesta a esta pregunta varía según las creencias, filosofías y culturas. Desde una perspectiva científica, no existe evidencia concluyente sobre lo que ocurre tras la muerte, más allá de la descomposición física del cuerpo. ¿Qué pasa cuando dejamos de existir? Desde una perspectiva científica, la respuesta parece sencilla. El fin de las funciones vitales, el aumento de la entropía y la descomposición física. Eso es todo. Pero la ciencia no es la única en tratar de resolver este misterio. Las religiones han ofrecido diferentes visiones, desde el cielo, el infierno, hasta la reencarnación, entre otros. Por otro lado, la filosofía tiene su propio enfoque sobre cómo la muerte define nuestra existencia. Mientras la ciencia observa la inevitable degradación de nuestros cuerpos, la filosofía pregunta, ¿qué significa la muerte para la vida? ¿Cómo cambia la muerte nuestra percepción de la existencia y el propósito de la misma? ¿Podemos de alguna manera trascender el olvido? Hoy conversaremos en torno al tema de la muerte, desde un punto de vista tanto científico como filosófico, buscando entender cómo el hecho de que la vida sea finita puede influir en cómo vivimos el presente. También divagaremos sobre la entropía, el tiempo y la pequeña pero significativa lucha humana por crear algo que perdure antes de que todo sea devorado por el olvido. Hoy les traemos el episodio número 96, la ciencia detrás de la muerte, la máxima entropía, existencialismo, tiempo y olvido. Y como ya están viendo en su pantalla, nos acompaña por tercera ocasión nuestro filósofo favorito, el ya conocido, consentido en nuestro podcast. Si no saben quién es, vayan y vean nuestro especial de Halloween y nuestro divagatario de noviembre pasado, porque él estuvo invitado en estos dos y la verdad no es nomás porque sí, de verdad que siempre se divaga muy a gusto con él. Bueno, siempre nomás lo hemos hecho 2 veces, pero siempre en la vida se filosofaba muy a gusto con él y se nos hizo una gran idea invitarlo y aparte muy agradecidas que quiso venir. Pero bueno, vayan allá porque allá está todo su extenso currículum. Él es nuestro filósofo divagador, José Luis Evangelista Ávila. Bienvenido de nuevo, doctor Evangelista. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Cómo estás? No, bien, entonces aquí ya me gano no volver, como debe ser. No, la tercera es la vencida porque aquí sí vas a llorar. No te creas. Bien. Vamos a ver. Bueno, y por el otro lado de su pantalla tenemos a nuestra entrópica manzana de la discordia, Mari Legarreta. ¿Cómo estás hoy? Muy contenta y muy filosófica también, porque es que es inevitable entre el tema y el invitado, pues cállate, sí, ¿no? Entonces muy, muy contenta de que otra vez esté con nosotros y esperemos tenerlo en muchos más episodios. Y bueno, yo me presento, soy la en constante crisis existencial, mente maestra, Darania Aceves. Y la verdad que el tema de la muerte, no hombre, o sea, se me hace súper apasionante, pero también confuso y no sé ustedes, pero a mí siempre hablar de muerte me detona en las crisis existenciales. Desde cualquier tipo de enfoque, que si filosófico, religioso, científico, pero sí, lo que sí creo, sin embargo, es que contrastar ideas, siempre hablar con alguien o contigo mismo o con quien creas,
es una manera de empezar a superar estas crisis existenciales. Entonces me gustaría que para comenzar la divagación de hoy, y aparte también he escuchado por ahí que las crisis a veces son necesarias, ¿eh? O sea, estas épocas de crisis es cuando más sacas lo que hay, así es crisis existencial, económica o en tu vida, lo que sea. Entonces, pues no son tan malas, no las satanicemos todavía. Entonces, vamos a comenzar primero esta divagación de hoy respondiendo a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con el doctor evangelista Pepe, ya bien confianzuda. Pepe, yo ya le dije Pepe todo el episodio pasado. Sí. Bien No, igualada. es que yo. tú eres muy confianzuda. Para Muy mí es el igualadita. doctor evangelista. No, es que me gusta decirlo así como que tenemos un doctor en nuestro podcast. Pero bueno, Pepe, si tuvieras la oportunidad de morirte por un día, o si las tenías, no sé. Pues, Pero si tuvieras la oportunidad de morirte por un día y después volver a la vida, ¿qué crees que encontrarías más allá de la muerte? O si la has tenido, pues, ¿qué encontraste? Creo que lo que sería interesante o lo que buscaríamos en su mayoría, pues es que haya cierta calma y tranquilidad, que ujú. pues bueno, en cierta manera es a lo que aspiran las promesas de distintas religiones, al menos muchas de ellas. Luego las de la reencarnación no siempre son tan amenos. Mm, Y esa también la cuestión del, pues sí, desde el lado científico, pues si no hay nada, pues creo que también sería calma, ¿no? Porque Mm. igual sí, como decían, si se va desintegrando el cuerpo, si se vuelve toda la entropía y demás, uno ya no se va a dar cuenta. Entonces, pues las apuestas son, si hay calma, ya la hicimos. Si no hay nada, no perdemos nada. Muy al modo de la apuesta de Pascal. Ah, Y si nos toca reencarnar en algo peor o, o los lugares de castigo eterno, pues todavía a ver cómo nos las ingeniamos. a ver quién nos Sí. salva de esas. Ok. Sí, no, imagínate, si hay reencarnación y lo ves así como de, Uy, te toca ser reencarné, pollo. ¿en qué reencarnas que viva un día, no? Pues en una mosca, y dice en la torre, ¿no? Pues me tocó ser mosca. Si no me he portado muy bien, pues órale, ¿no? Así como que, regreso más asadito de lo normal. Entonces, mejor espero que sea así, o la nada o la calma. Es como irte de spa un día y luego ya vuelves. Ujú. Ah, bueno, así todo en paz. Entonces, sería tu escenario ideal después del más allá. Sí, ¿para qué le movemos? Ok, muy bien, muy típico. A ver tú, Mari, Ujú. ¿qué te gustaría o qué crees según lo que has estudiado, aprendido, vivido, que va a haber en Híjole, el más allá? es que creo, pues sí son dos cosas. Una es la que me gustaría y otra es la que como ¿Crees? Ujú. me han enseñado, ¿no? Y, y lo que me gustaría, pues sí sería la idea de paraíso, de que todo lo que haya hecho en la tierra tenga un impacto y viva en un lugar bonito, encontrándome otra vez con mis seres queridos. Ahora sí, queriéndonos bien, porque ya pasamos por una vida, un cierto espacio-tiempo, una cierta dimensión. Es interesante cómo vemos esa situación. Ese sería como mi ideal, ¿no? El paraíso. Sí sería mi ideal. Lo que creo, o sea, lo que eh, se ha comprobado hasta donde llega la ciencia, pues no hay nada, ¿no? No hay evidencia científica de que hay más allá. Entonces puede ser simplemente que se desconecta todo, se acomoda la entropía, se acaba el caos y ahí, pero siempre me ha fascinado a mí, y creo lo he dicho siempre que hemos hecho episodios relacionados con la muerte, que a mí ver un cuerpo sin vida, pues me llama mucho la atención a mí. O sea, es un gran shock para mí, porque es como toparte, ¿no? Esa situación, esa dualidad, la vida y la muerte, es como si te desenchufaran. Y justo en estos días fue muy impresionante porque donde yo ando caminando, donde yo vivo, está una iglesia y tiene las ventanas, una iglesia protestante, entonces son ventanas muy grandes que tú puedes ver hacia adentro de la iglesia. Y ayer, que venía yo caminando en la mañana, de repente volteo hacia adentro de la iglesia, pues curioseando porque uno es de rancho y voltea. Y entonces volteé y luego veo un féretro y se veía que había un cuerpo. Ah,
se veía, ¿saben? Esta parte, ¿no? Pues por hasta donde llegaba yo. O sea, dije, ay, caray, y nosotros que pues ya teníamos planeado hablar de este tema, ¿no? Sí. Entonces vi que estaba entrando la gente o sea, la iglesia estaba sola en ese momento, solo estaba el cuerpo y era un féretro blanco, ¿sí? Y entonces vi a la gente pues como familia, como pues la gente, ¿no? Los que venían al velorio estaban entrando atrás y nadie estaba triste, o sea, la gente estaba como muy tranquila, muy calmada. Pero bueno, esa no era la pregunta, pero quería compartirles mi anécdota. Pero quería decirles por andar Me quería divagando. platicar para no quedarme con él. Sí. Pues por Para como que me las dejan el micro coincidencias. abierto. Sí, la verdad. No, pues las coincidencias, ¿no? Cómo conectar los puntos y que a nosotros nos encanta hacer eso. Y me impactó mucho. O sea, siempre me sigue impactando ver un cuerpo así y me lo topé así como de la nada, ¿no? O sea, no me lo esperaba en absoluto. Y luego lo veo y yo, ay, qué extraño. Pero bueno, es Sí, sorprendente. impacta. No importa Ajá. cuántas veces la veas, me sigue sorprendiendo. Sí. Bueno, yo creo que yo nunca he visto un cuerpo, o sea, bueno, sí, así, pero no como así, o sea, alguien muerto que, me lo mataron y ahí tirado, ¿sabes? Como, o sea, quizá creo que en los funerales sí me he acercado, sí me acerqué, por ejemplo, con mi abuelo, recuerdo así, pero no fue una buena experiencia, o sea, como que creo que prefiero recordarlos en vida. Entonces, pues, no sé, igual si pasara por la iglesia ahí. Y cabe mencionar que era adicta cuando andaba en esto de la iglesia, que era lectora y acólita y todas las posiciones ahí que hubo. Me encantaba ir a los funerales porque era como que, pues está la misa que los sábados, los domingos, pero entre semana pues nadie quería ir y luego, oye, hay funeral, sí, yo voy, yo me la vi. O sea, me encantaba porque se me hacían como mucha paz, mucha como elegancia, así, como que siento que el drama, el sufrimiento, pasar por la tragedia, pues te hace sentir vivo. O sea, a mí como que me gustaba así, me encantaba el olor, desde ahí me empezaron a gustar, fue mi flor favorita, los nardos. O sea, yo olía nardo y lo relacionaba así con funerales, así. Entonces, como que en ese tiempo yo estaba en paz con la muerte, ya le empecé a tener miedo después, pero ahorita hablamos de eso. Pero entonces, vámonos, gracias por contestar. No, pues yo sí también me imagino como científica, nada. O sea, se acabó y se acabó. No vas a sentir nada, no te vas a enterar. Pero pues ya como agnóstica o en busca de una respuesta de por qué estamos aquí y así. Sí me gustaría la reencarnación, pero como dijo Pepe, en algo chido o en otra vida. Hay esta serie que se llama, ¿cómo era? En la otra vida o en mi séptima vida, no me acuerdo así, pero es una persona que ya tenía muchas vidas y pues le ha tocado estar así que no sé, en la guerra y en los tiempos de los romanos y luego en el futuro, así, algo así como muy aventurero, así. Pero no, pues está esta parte material que como nos contaba ahorita Pepe, decía de que así también con mi amigo, o sea, ya en su última etapa del cáncer era de que, voy a perder mi ojo, así, o sea, es como tan bizarro así, los átomos, las células, pues somos seres biológicos, o sea, entonces esta parte es tan difícil, la sangre, los órganos, la descomposición, pero pues es lo único que está comprobado, es lo que la ciencia nos dice, entonces esa es la parte fea, ahí sí no soy nada científica, no me gusta lo que nos pasa, pero pues es inevitable. Entonces vamos a comenzar, de hecho, con el enfoque científico de lo que es la muerte. Luego Mari nos ayuda brevemente con el enfoque religioso. Que paréntesis, hay como 1000 religiones en el mundo, o sea, registradas, ¿eh? Entonces nomás nos va a mencionar las más populares por porcentaje. No se sientan ahí ¿qué era? No me acuerdo muchos nombres Testigos raros de que estuve Jehová, viendo. mormones. No, sí, todos los de Todos los religiones, no tan populares, pues, pero por cuestiones de tiempo, pero sí están Sí. chidas luego sus creencias, o sea, hay todo un arsenal de lo que pasa después de la muerte según en lo que creas. Pero bueno, ahí más o menos englobamos las más populares. Y luego nuestro filósofo, el doctor evangelista, nos va a ayudar con la parte de darle el enfoque filosófico a la muerte, que la verdad yo admiro mucho a los filósofos porque es muy difícil. A mí la ciencia es esto, pasa esto, se descompone a los 3 días, reacciona así y ya. Pero la filosofía requiere pues de un análisis más profundo, ¿no? De todas las vertientes, que si literatura, historia, hasta la ciencia, ¿eh? O sea, se apoyan mucho en ciencia, en neurociencia.
Pero bueno, vamos a empezar con la definición científica de la muerte. Científicamente, la muerte es la pérdida irreversible de las funciones biológicas y el aumento de la entropía en los sistemas vivos. Para la biología, la muerte es el cese irreversible de las funciones biológicas esenciales que mantienen un organismo vivo, incluyendo la pérdida de la actividad cerebral, cardíaca y respiratoria. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que mantienen la vida en los organismos. La muerte ocurre cuando estas reacciones se detienen de forma irreversible. No van a ocurrir nunca más. Esto incluye la incapacidad de generar energía a través de procesos como la respiración celular y la incapacidad de reparar cualquier daño celular. Sin energía para mantener el metabolismo, las células comenzarán a descomponerse. De un punto de vista químico, la muerte puede considerarse como el punto en el cual los procesos bioquímicos que sustentan la vida, como el ya mencionado metabolismo, la producción de energía o el ATP, se detienen debido al colapso de reacciones catalizadas por enzimas, que dependen de un entorno bioquímico adecuado. Según la física, la muerte puede describirse como la descomposición y la dispersión de la energía en un sistema vivo, siguiendo el principio de la conservación de energía. Después de la muerte, la energía almacenada en un cuerpo vivo, nomás es energía, ya no está vivo, pero la energía almacenada se transforma en otras formas, como calor y movimiento de partículas. Hay para los de que trabajan en las funerarias o los forenses que luego andan inventando sus historias. Pero bueno, desde el punto de vista de la termodinámica, la muerte se asocia con el aumento de la entropía en un sistema vivo. Por eso el título del episodio, la máxima entropía. Durante la vida, los organismos mantienen un estado de baja entropía. Acuérdense, desorden. Creo que ya empiezo a amar el desorden, yo que soy perfeccionista. No quiero tanto orden. Esto lo hacen a través del intercambio de energía con su entorno. La muerte ocurre cuando el sistema ya no puede mantener este intercambio y la entropía aumenta irreversiblemente. En medicina, la muerte se define como la cesación permanente de todas las funciones del cuerpo, en particular la muerte cerebral, la pérdida completa e irreversible de la actividad cerebral, la cual es un criterio clave para declarar la muerte clínica. La neurociencia ayuda a estudiar qué ocurre en el cerebro durante el proceso de morir. Después de la muerte, los organismos comienzan a descomponerse. Las enzimas intracelulares y microorganismos, como las bacterias sobre todo, inician el proceso de degradación de los tejidos. La energía almacenada en las moléculas orgánicas es liberada en forma de calor, mientras que la materia orgánica se convierte en compuestos más simples, aumentando la entropía del sistema. Esto es a grandes rasgos lo que pasa desde los puntos de vista de las principales ramas de la ciencia. Había por ahí otras definiciones muy locas, pero muy bonitas, que si la matemática, que si la ingeniería, ya están muy locas. Wow. Pero esto es a grandes rasgos lo que pasa. No hay prueba de que haya algo después de la muerte científica, pero pues aquí sí entran otras apasionantes ramas como la religión o la filosofía, y para allá vamos. Mari, en términos religiosos, ¿cuáles son las principales posturas con lo que pasa en la muerte? Muy bien, pues de acuerdo a lo que tenemos por aquí, nos mencionan que el cristianismo cree en el cielo, el infierno o la resurrección de los muertos, dependiendo de la fe y las acciones de las personas. Pues es como lo que más no sabemos, ¿no? Porque Sí. crecimos en México católico, cristiano, muy cristiano. Pues igual que los católicos, judíos, todos lo que abarca el cristianismo. Están relacionados con el cristianismo y judaísmo. Ajá. Luego viene el budismo, que sugiere la reencarnación o el logro del nirvana, un estado de liberación del ciclo de vida y muerte. También tenemos al hinduismo, que se enfoca en la reencarnación con la idea de que el alma se pues reencarna en otro cuerpo según el karma acumulado. Y por último, el Islam,
que menciona que creen en una vida después de la muerte en la que los individuos son juzgados y enviados al paraíso o al infierno. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Pues fíjate que me llama mucho la atención porque esto de la reencarnación, en la semana me salió, ya saben que ando aplicando para trabajos, y en la semana me salió una vacante en el Texas Research Institute, o sea, TRI. Y entonces fui a buscarlo en LinkedIn. Siempre me gusta seguir a las empresas, pues para ver si aplico, ¿no? Y luego le puse Texas Research Institute y no sé por qué me apareció Texas Reincarnation Institute. Y yo dije, caray, ¿eso existe? O sea, pues LinkedIn no es como que, o sea, es público, ¿no? Todo el mundo puede ir a crear su cuenta, sí, pero por ejemplo, si te checan la identidad y es como que, o sea, formal o las empresas formales, Ajá, pues no sí, puede sí ser. existe, tienen su página y todo y hasta están Yo. contratando, por nada aplican. Entonces se me hizo muy interesante porque al parecer va a haber estudios, pues, no sé si científicos, pero estudios, no sé, filosóficos o cómo le vayan a hacer sobre la reencarnación. Entonces se me hizo muy interesante que pues se lo tomen tan en serio como para crear pues un instituto, trabajo y todo. Y dije, wow, mira lo que se encuentra uno. No iba por él, pero me lo topé, entonces, nomás que no soy muy de la cultura hindú, entonces como que los dueños y la filosofía que traían ahí era hindú así, entonces no me convenció, pero por nada, ¿eh? O sea, como tema de investigación está muy interesante, cómo le van a hacer, o sea, la neurociencia involucrada, me quedé en shock. Ahí por si quieren ir a buscarlo, y me comentan si lo encuentran. Pero ahora sí, vamos a la parte experta de este episodio. Nosotros nomás divagamos con el enfoque filosófico de la muerte. O sea, las principales posturas en cuanto a la muerte. Ya les habíamos dicho en nuestro episodio especial de Halloween que los estudios de nuestro doctor Pepe Evangelista se centraron mucho en el filósofo Kierkegaard, pero pues también tiene conocimiento ahí de otros. Entonces, dinos cuál es este enfoque filosófico de la muerte, Pepe. Bueno, pues gracias. Primero hay que ver con un poquito de por qué hablar desde la filosofía de la muerte. O sea, pues sí, ¿para qué, no? Sí. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, y aquí voy a poner a ser molesto para variar. En la filosofía justo trabaja mucho de lo que es el cuestionamiento de aquellos elementos que asumimos que ya, en muchos casos, que ya damos por hecho, o simplemente pues es una reflexión sobre distintos productos culturales. ¿Por qué? Porque estos no siempre pueden, vamos a decirlo de esta manera, ir más allá. Entonces, por ejemplo, hay algo que es filosofía de la ciencia, que nos cuestiona a qué cosa llamamos ciencia, porque el conocimiento científico es distinto de otro tipo de conocimientos, e incluso qué son o qué significan los conceptos que utiliza la ciencia. Porque a la ciencia no le interesa siempre ponerse a definir las cosas. O sea, vamos a ponerlo no en ciencia, pero si nos ponemos a hacer un pastel, yo no necesito saber qué es la harina para poder hacer un pastel. Harina, ¿de cuál harina? La de trigo. Ah, esa dice harina de trigo, agarro esa. Punto. Lo mismo sucede con física, con química, con etcétera. O sea, en su mayoría no funcionan sabiendo qué son las cosas, sino viendo las utilidades que tienen. Entonces a veces se preguntan cómo funciona, cómo hacemos que se maneje, cómo, etcétera. Y entonces viene la filosofía a molestar y decir, bueno, ¿pero qué significa eso? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Justamente. Y pues para primer ejemplo, ¿no? Entonces la filosofía es autorías que se llaman Deleuze y Guattari, se trabajaron juntos mucho tiempo, y ellos hablan de que lo que hace con mayor propiedad la filosofía es generar, cuestionar, construir conceptos. Porque esto es importante porque a final de cuentas no siempre tratamos con la realidad de las cosas. O por decirlo de alguna manera, no trabajamos con las cosas. Trabajamos con los conceptos que tenemos de las cosas. Así brevemente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por aquí tenemos nuestra parafernalia del día de hoy. Entonces, este objeto. Cuando yo me remito a este objeto, digamos, ¿quién me asegura o qué asumimos que estoy realmente viendo? Solo estoy viendo lo que mis sentidos me permiten contemplar del objeto.
Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo cierto grado de daltonismo, no es muy marcado, soy socialmente funcional en ese sentido, lo que creo. Uy, Es decir, si me dan licencia de manejo, ya con eso me doy por bien ok. servido. Ah, bueno. Entonces, ¿qué significa? De que digamos, yo no veo, o de hecho, pues ustedes saben, ¿no? O sea, con propiedad no vemos los colores, vemos la refracción de la luz, bla, bla, bla. Ujú. Sí. Entonces, sobre eso, sobre lo que nos permiten contemplar o percibir nuestros sentidos, nuestro cerebro los ubica, genera categorías, bla, bla, bla. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos del concepto. Entonces, ya estamos muy separados del objeto. Cuando creemos que estamos hablando de este objeto, en realidad estamos hablando del concepto, de la idea que nos hicimos de ese objeto. Así que bueno, cuando llega un momento en el que esto puede ser problemático, sí, para cuestiones funcionales, como les decía, yo no necesito saber qué es la harina para poder hacer un pastel si sigo bien la receta y tengo las habilidades suficientes. Lo mismo sucede en la ciencia. ¿Realmente qué significa tiempo? Es un Ujú. broncón. Pero en cuántas fórmulas no Sí. aparece, no, ay, sí, el tiempo es esto. Una ¿Qué es la masa? O sea, dimensión. preguntar que algo tiene masa es casi preguntar qué significa que algo existe físicamente. Ujú. Respondamos eso, es un tiro, o sea, no se puede. Sí. Funcionalmente, pues sí, tiene su utilidad y no salen. Pero llegan esos puntos, y uno de estos puntos fuertes es la cuestión de la muerte. La cuestión de la muerte no es nada más que se estudie por la muerte en sí, por decirlo de alguna manera, sino porque necesitamos algo más allá. Es decir, la muerte nos sirve como un criterio para pensar, evaluar nuestra vida. Y teniendo eso como fundamento, digamos, nos ayuda a pensar las posibilidades de darle un sentido a la vida. Entonces ahí es donde entra la filosofía, no solo para querer definir la muerte, Sí, sí. sino para ver qué involucra pensar la muerte o pensar el luto o pensar, no es lo mismo la muerte que pensar una muerte violenta, que pensar muchas cosas que están ahí. Y a esto se suma además de que, por ejemplo, y por eso decía, me voy a poner medio latoso, prácticamente todas estas definiciones que nos señaló Dara están bien, están padres y son comprensibles dentro del, como bien señalaste, o sea, para esta disciplina es esto, para esta disciplina es esto, para esta disciplina está bien. Pero filosóficamente se podría decir de que ninguna de esas definiciones es significativa. Y de hecho que están en su mayoría mal hechas. ¿Por qué? Porque prácticamente dicen, ¿qué es la muerte? Y todas remitían a que había un cese de funciones biológicas. ¿Qué significa el cese de funciones biológicas? Que no hay vida. Entonces, ¿qué es la muerte? Pues que no hay vida. ¿Y qué es la vida? Que no hay muerte. Ay, pues mira, qué chido. O sea, Está prácticamente no como, nos dijeron nada, está como pero de modos bien la elegantes, ¿no? definición. Está como la definición de calor y frío, ¿no? Que no hay frío, es Justo, ausencia de calor. ándale, o sea, es como que, ay, Ajá. gracias, ya me Sí. resolviste la vida. Entonces, pues pasa esto, ¿no? Y luego, además, una cosa que ahorita me surgió así la pregunta, ¿por qué cuando decimos que alguien muere hay un aumento de entropía? O sea, ¿qué pasa Y yo si es al pensaba que revés? era yo pensé que, ajá, yo pensé que había Exacto, o menos sea, ¿qué, caos. qué pasa si precisamente la vida es lo entrópico? Porque a final de cuentas, el 99.999 muchos 9% de cuanto existe en el universo no está vivo. Entonces lo que rompe la normalidad, lo que lo hace caótico, es la La vida, vida, no lo que sí. está muerto. Entonces, ¿qué Ujú. tal si en realidad la vida es lo entrópico y al Sí Sí, morir de hecho hay podría. volvemos una hacia... frase que dice como que la entropía se encarga como que despedazar todo y todo sale volando para todos lados, pero la vida se encarga de que cada cosa caiga en su lugar. O sea, como que tiene sentido, ¿ves? No. Sí, o sea, la vida viene a ser Ujú. ese pequeño destello que rompe entre, teníamos como entropía, vida, entropía, ¿ves? O sea, como ese periodo de entropía eterna, pienso que la vida viene a Sí, interrumpirlo, pero, algo así. pero volvemos, porque realmente lo interrumpe. O sea, porque en un momento dado, o sea, que simplemente, ¿no? Contemplar como estas imágenes así del universo, las constelaciones y todo eso,
Y digamos, hay cierta armonía en eso que nosotros vemos como desorden. O sea, en realidad cuando hablamos de entropía, o sea, estaríamos hablando de falta de regulación, en cierta manera. Y pues De el no universo en uso de general energía. se guía por leyes como muy constantes en general, según parece. En los que Parece hacemos más cosas que no ordenado. están... ¿Cómo? Ajá. Parece más ordenado que desordenado. Exacto, entonces digo, pareciera que la vida es lo que mete ahí la entropía. Entonces el principio es lo que rompe con esa armonía universal. Es que si llega uno y dice, universo, estoy vivo, y la para acabarla en los humanos, y creo que pienso. Entonces, como que, oye, tú eres el que está salido del orden. Pues bueno, Es la que filosofía... yo creo que como que la entropía va más allá de orden y desorden. Pienso que hay Ujú, grados de entropía, por eso es máxima ok, entropía, menos entropía, Bueno, así. Entonces no es o como sea, al que final, ajá. un valor asignado, ¿ves? Es como que grados de... Entonces la vida es un grado, sin duda, como de esa entropía, pero no te puedo decir como que si la muerte es más o menos, o sea, siento como que ujú, sí hay una relación ahí, pero pues que me encanta filosofar al respecto. Que ahí, por ejemplo, al final de todo, pues la entropía es como el tiempo, es algo que nosotros nos inventamos para explicarnos algo. Puede que sea, puede que no, nos es útil ujú. hoy, se ha utilizado y nos sirve, pero la ciencia, eso es lo que tiene la ciencia, es pues tratar de explicar y agarrarte, pero así como en algún punto vieron la Tierra plana, hoy sabemos que no, a lo mejor hoy Ujú, tenemos el concepto de entropía y Ujú. después no, o sea, la ciencia es para hoy, la ciencia, los conceptos, exacto. lo que maneja es hoy, pero no hay nada, de hecho, pues no hay nada definitivo, no hay nada Ujú. Ujú. ahí, todo es Sí. relativo. La verdad es absoluta. Lo único absolutamente cierto es que la verdad es absoluta. Así que no es absoluta. Ah, que no es absoluta, sí, sí, sí. Que Que la no es verdad no es absoluta. absoluta. Y es lo Sí, único claro, entonces, absolutamente cierto. justo. Entonces, precisamente, ¿no? Pues cuando empezamos a tratar filosóficamente algo, empiezan a saltar estas cuestiones, estas Ujú. situaciones que nos hacen preguntarnos por estas cosas que efectivamente damos por hecho. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a este punto que decía Mari, ¿no? O sea, realmente nuestra concepción del mundo que aseguramos y nos da seguridad está basada en que parece que funciona. Es una cosa Ujú. bien Pues poco sí, científica. funciona, compadre. Sí, Sí. Es lo que sí, yo decía soy Carlos Sagan, como que, Ujú, no, la ciencia está súper lejos de conocer toda la verdad y Ujú, de ser perfecta, pero es lo mejor que tenemos, ujú, entonces. ujú. Ujú. justo. Ahora, Entonces, tenemos la ciencia y también tenemos la filosofía. ¿Por qué? Porque sí, la ciencia nos ayuda muchísimo. O sea, es una tontería decir que ujú, no. Pero hay puntos donde ya ujú, no puede acceder. mm, Entonces, vamos a suponer una situación. Este, y imaginen que ustedes entran a un funeral, y ven a una persona así pues, sufriendo, ¿no? La pérdida de una persona amada. ujú. Y entonces dicen, me voy a poner bien científica y voy a tratar de Se va ayudar. a mandar a la fregada. No, Exactamente. O sea, señora, eso nomás es la máxima entropía, no, no pasa nada. Por eso te Calmado, digo todo se hace de calmado. funciones biológicas. Está Ajá. entrando a cuestiones de entropía. Y usted lo que tiene es que, mire, tiene ahorita un desequilibrio bioquímico, pero cuando Ujú. empiece a producir más serotonina, esto va a pasar y lo Ya, va a ver sí. distinto. No se preocupe. Dices, por Dios, no, o sea, no. Si Entonces, le bueno, dices eso, no, pero si le dices el tiempo todo lo cura, ya nos estamos poniendo filosóficos y ya te escucha. justo, o sea, lo que se necesita no siempre son esas cuestiones Ajá, exacto. científicas y no porque no se necesite de la ciencia, sino porque hay espacios a los que no puede llegar. Ujú, Entonces, no necesitamos propiamente mucho sobre, para ciertos efectos, ¿no? De la vida, no siempre necesitamos situaciones sobre la ciencia, sino que hay aspectos que para vivirlos necesitamos. ujú, Entonces es ahí donde entran distintos sí. sistemas de creencias. Uno de ellos, el Mm, supuestamente también como la ciencia más funcional y que se apega a principios de racionalidad, es la filosofía. ujú, Y con esto no quiero decir que los sistemas religiosos y otros
no sean racionales. Solo que, en teoría, dijo ya Homero, ¿no? En teoría, Marsh, el comunismo funciona. En teoría, bueno, la filosofía y la ciencia, en teoría, Marsh, funcionan porque se basan únicamente en apelar a evidencias y a elementos racionales que no permitan elementos revelados. Entonces, no es que los sistemas de creencias religiosos o de otro tipo no sean racionales, no. Bueno, hay algunos Solo que que sí, no hay tampoco vamos a evidencia. decir que todo está bien, ¿no? Así como hay pseudociencia, también hay sistemas religiosos que están muy fuera de condiciones de diálogo formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la filosofía se supone que no acepta estos elementos revelados y parte únicamente de las evidencias o de los razonamientos argumentativos de la lógica para establecer formas de interpretar la realidad y también basado en cuestiones científicas. Entonces, ahí, ¿qué podemos decir respecto de la muerte? Uno, pues la cuestión de que la muerte no se agota en lo que es pues el cese de la vida, sino que hay significaciones que podemos o no podemos extraer de ella. De hecho, volviendo, pues no es propiamente la cuestión de la entropía, pero las cuestiones de la posibilidad, o sea, las posibilidades son infinitas en lo que cabe. Pero, no sé, Heidegger, por ejemplo, sí dice, pero la única seguridad que sí tenemos es la muerte. Pues de ahí que Heidegger, un filósofo muy importante del siglo pasado, defina a la humanidad, él dirá el Dasein, el ser ahí, como un ser para la muerte. No solo porque es nuestra única seguridad la muerte, todo ente vivo va a morir, sino que tenemos conciencia de que vamos a morir. Pero esta conciencia es, vaya, vean nuestro programa anterior, aparece no por una cuestión meramente conceptual. Es decir, he conocido personas Hay que a sus evidencia de la muerte. justamente, que tienen 20, 30 años y obviamente conocen el concepto de la muerte, saben que la gente muere, etcétera, pero no lo han interiorizado. Entonces, existencialmente son ajenas a la muerte. Por una parte yo digo, pues quizás son personas muy afortunadas, ¿no? Hay quienes nos enfrentamos a esta interiorización de la muerte a temprana edad y es un golpe fortísimo. Bueno, cualquier edad O lo es. quizá no, porque el hecho de haberla enfrentado a tan temprana edad ya te dio más tiempo de tener experiencia, entonces ya tienes 20 años normalizándola, que ya a la edad esa no te puede tanto. Que lo Sí, decíamos justo, o hace sea, poquito, son... ¿no te acuerdas, Mari? Como que, no me acuerdo con qué actitud o como que cuando quieres crear un hábito, creo. Algo de tus niños, sí, como que cuando tú los acostumbras, sí, que no se quería dormir temprano. Y lo que te dijo, ay, es que vi el iPad, decimos, es que si desde chiquito te acostumbraron, mira, te duermes esta hora así, para la edad que ya tienes 20, ya se te hace normal dormirte temprano. Sí. Pero si empezaste a dormirte temprano a partir de los 18 porque creaste conciencia de que era importante dormirte temprano, se te dificulta, ¿no? Entonces ahí juega mucho el tiempo. Siempre Es con... Justo. como al final del día se hace una experiencia de vida, ¿no? O sea, es parte de la experiencia de vida y cómo experimentas el mundo, porque si lo experimentaste de pequeño, pues ya no sabes, si no lo hubieras experimentado, qué hubiera sido, si lo experimentas de grande, ya no sabes sí. cómo hubiera sido Sí, si no sí, o si sea, lo por has ejemplo, experimentado. Exacto. si mi abuelo no se hubiera muerto, sería una persona totalmente diferente. Exacto. Entonces la muerte va teniendo distintas significaciones, no solo como el hecho en bruto. Hay personas que pueden haber perdido familiares o estarse afrontado la muerte a los 5, 6, 7, 8, 10, X años, pero realmente aún así no se enfrentaron propiamente hasta lo que es la muerte hasta que muere alguien cuando tienen 20 años y ahí es cuando la interiorizan. Ahí, por ejemplo, hay un texto que es como la epopeya o la épica o el poema, es la traducción distinto, pero es la historia de Gilgamesh. Gilgamesh, así nada más para que se den un cale, es la primera historia épica escrita de la que se tiene registro. Estamos hablando de tiene más de 2500 años. Wow. Y nos narra, valga la redundancia, la historia de Gilgamesh. ¿Por qué es importante para este tema la historia de Gilgamesh? Porque Gilgamesh, aquí sí la memoria me va a fallar, bueno, era un rey
No recuerdo si era un tipo semidios, pero sí era más que humano. Ujú. Entonces, Gilgamesh hacía lo que le venía en gana, o lo que le venía en gana, todo, ¿no? Todo es todo. Hacía guerras, mataba, esa chica me gusta, véngase para acá, ese compa también, todo así. Entonces, Fuerte. en el pueblo en el que vivían, del que era rey, pues era un tirano, básicamente. Entonces se hartan, o sea, ya no pueden, o sea, hace guerras, mata a ellos mismos, o sea, todo. Entonces empiezan a pedir a los dioses, pues, que les tiren paro. Y, ¿qué es lo que sucede, no? Pues sí les escuchan los dioses, pero, pues reitero, les piden ayuda para que controlen a Gilgamesh. Y entonces ellos mandan a Enkidu. Enkidu, va a ser, digamos, el super amigo compa de Gilgamesh. La tirada era que lo enfrentara, lo derrotara y le bajara los humos, pero estos compas se hacen super amigos. Ya ven que luego pasa esta cosa rara de gente que se odia además, o después de los trancazos, como que dice, ya estuvo, o sea, ya nos peleamos, ya vamos a llevar las cosas en paz, y descubren que son bien compis. Pues algo así les pasa a Gilgamesh en Enkidu. Wow. Y el rollo es que una diosa se enamora de Gilgamesh. Y Gilgamesh, como es el que las puedo todas, le dice no. Entonces, por su orgullo, ella lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Maldiciendo a Enkidu para que muera. O sea, no a Gilgamesh, a Enkidu. Y entonces, pues muere el Befo, ¿no? O como lo dicen, no, es que los mejores amigos de la antigüedad no eran los mejores amigos propiamente. Hay que leer entre líneas. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Gilgamesh, pese a que era un guerrero que había matado, pero matado así como, voy a hacer la guerra, y iba y los mataba a todos, ¿no? Dijo algo que no me gusta, lo mataba. O sea, no es que Gilgamesh no tuviera contacto con la muerte. Ujú. El rollo es que Gilgamesh nunca había asumido que podía morir hasta que muere Enkidu, porque lo veía como su igual, como alguien Sí, parejo. claro, Y entonces sí. dice, en la torre, entonces sí puedo morir. Entonces es esta cuestión, la muerte Ajá. como ese significado científico o como una experiencia que todos sabemos que vamos a morir, etcétera, pero sí como conocimiento, pues, sí, ahí está. Como Sí, cuando uno toma o fuma que dice, sí, yo sí, sé que me hace exacto. daño, Sí. Ajá. cochino cigarro, ¿no? Y lo deja Sí. la chela. Hasta que no hay una Nadie, ¿cómo es? Nadie interiorización, experimenta en cabeza ajena. Ya cuando te cabeza pasa, ajena, ándale. sí. Entonces lo mismo pasa con la muerte. No es lo mismo tener los conceptos de la muerte, tener las ideas, saber que morimos, etcétera, a lo que es esta apropiación, Ujú. No, que no se yo relaja. concuerdo totalmente ¿Dime? contigo, ¿eh? Yo concuerdo Ujú. totalmente contigo. Esta es la parte de la ciencia en la que pues me queda mucho de ver, ¿no? Porque Sí. igual así no me satisface que se muriera alguien, ni siquiera como reto filosófico, si quieres, o divagador de Ujú. hablar, así de, pues vamos a filosofar sobre la muerte. No, pues el cese de las funciones biológicas. O sea, realmente sí es donde el título original del episodio era Filosofía al Rescate. Pero dije, no sé si todo el mundo tenga el sentimiento de que, estamos en apuros en este tema, o nada más yo, y por eso lo cambié, pero para mí, a mí sí siempre Ujú. en crisis existenciales donde hasta donde la ciencia ya no puede ayudar, la filosofía siempre resta. Sí, entonces justamente ahí es, por ejemplo, uno de los espacios donde entra la filosofía, a veces también entran los sistemas religiosos, me dicen, bueno, con ayuda de nuestra racionalidad, de nuestro pensamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Y pues ahí es donde empiezan a desplegarse distintas cuestiones. Pues bueno, ¿qué ha habido? A través de la filosofía ha habido muchas cosas, incluso ha habido cuestiones hasta de anécdotas, ¿no? Ujú. No era propiamente filósofo, fue más bien ¿cómo se llama? Un trágico, un escritor, Ok. de tragedias griegas, que es Esquilo. Entonces se cuenta de que él falleció porque iba un águila que había cazado una tortuga y se le cayó la tortuga
en la Ah, cabeza y lo caray. mató. Hay Mucha está imaginación. esa. Sí, o sea, justo pues no está la cuestión de si fue Sí. propiamente mito o fue Estaban bajo real. la influencia de la cerveza griega o algo. Justo, tenemos también Empédocles, cuenta la leyenda que se arrojó a un volcán. Heráclito, hay una versión que dice que se enterró en estiércol, otras versiones dicen que no es que él se haya enterrado, sino que ahí lo aventaron, ¿no? Ah, O sea, posibilidades hay y hay variadas. ujú. Y dice, bueno, esos son griegos, son antiguos, bueno, contemporáneos. Ha habido casos dramáticos, así de suicidios feos, de asesinatos. A Sí, la sí, sí. filosofía, si quieren adentrarse, lléguenle por los chismecitos, hay cosas re buenas. Uy, nos Sí. encanta el Hasta chisme. justo, una de las cosas así bien, ahora sí que absurdas. Hay un autor que se llama Albert Camus, dicen que es el filósofo que tematiza el absurdo. Y entonces él dice, una de las cosas que él llega a decir, que dice que una de las muertes más absurdas es morir como en un accidente de carro, porque hay mil formas de evitarlo, bla, bla, bla. Y él, una de sus formas es que él ni siquiera manejaba. Pero un día va a un Mm, pueblo, tiene que No. volver en tren, va en friega porque se le hace tarde, llega un compa y le dice, oye, Camus, ¿qué onda, Mini? ¿Vas para allá? Sí, yo también, órale. Y se sube al carro, el carro chocan y Camus falleció de un accidente de carro, ¿no? what? Después de haber dicho que era de lo más absurdo el que trataba el tema del absurdo. Pero Ay, bueno, por eso me da miedo ahí la What? situación de la vida, ¿eh? Ahí es cuando dices, sí, esa no. madre que no me está Karma, escuchando, ¿acaso? karma, vete de aquí. Sí. Haz de Cualquier cuentas cosa por que andar de diga bocón. es bromi. Sí, Sí, y es entonces, llamativo. bueno, Wow. Camus, para temas, por ejemplo, de la muerte, el sentido de la vida, tiene uno de los textos más significativos que se llama El mito de Sísifo. Aquí es casi una cita, pero es de memoria. Entonces, vayan a checar, a Ok. desmentirme, ¿no? Chequenlo, lo ven en los libros. Se llama El mito de Sísifo. Y dice algo así, como solo hay un problema verdaderamente serio. El problema de si la vida vale o no la pena de ser vivida. Es decir, el problema del suicidio. Ya se dice, es el problema filosófico más importante. Entonces, ¿de qué habla? Pues bueno, justo si la vida merece ser la pena de ser vivida, del sentido y hablen directo o indirectamente de la muerte. Desde los griegos, por ejemplo, con Sócrates, Platón, pues hablaba de esta cuestión de que la filosofía es una preparación para la muerte. Está luego Boecio, por ahí del siglo III, que habla de que tiene un libro, de hecho es un libro muy bello que se llama La consolación de la filosofía, las consolaciones de la filosofía, y en él habla de esta cuestión, ¿no? O sea, ¿qué nos puede llevar la filosofía cuando estamos ante la cuestión de la injusticia, del dolor? En este caso, él escribe esto cuando estaba, digamos, como preso político y religioso, y pues lo iban a matar, o sea, estaba a espera de la muerte, escribe este texto. Entonces, ¿qué consuelo puede dar la filosofía? Hay posturas que van, si la memoria no falla, de Epicuro, que dice que no hay que preocuparnos por la muerte, porque cuando la muerte es yo no soy, y cuando yo soy, la muerte no es. Entonces, este aspecto está la dinámica de que de la muerte se vuelve un criterio para vivir y abordar la vida como es debido. Entonces, como que todos estos constructos nos ayudan a pensar en ello. Nos enfrentamos a que la vida no es solo, digamos, una definición, sino que necesitamos un sentido, nos cuestionamos si vale la pena de vivir la vida. Entonces, en ese punto ya hablar de la muerte, las definiciones, etcétera, no ayudan tanto, sino en la medida en que reflexionar la muerte, del que menciona ya Sócrates, Platón, es una preparación. La filosofía se convierte en una preparación para la muerte por el contraste de cómo vivir la vida para poder tener una muerte apacible, para poder tener una muerte que sea llevadera, los procesos que están alrededor de la muerte, los motivos, diría que el sentido para vivir la vida y no quedarnos únicamente pues en esas cuestiones
estar ante algo que es completamente ajeno. Entonces la muerte, digamos, ya pensada filosóficamente, pues como que abre tres posibilidades, ¿no? O sea, una, digamos, sería tratar de pensar, cuestionarnos qué es la muerte que involucra, que podemos señalar desde la razón, porque pues, la ciencia no puede decir mucho, porque no es no se puede experimentar con lo que No hay está fuera evidencia. de, Sino que yo justamente voy no y me podemos muero obtener tantito evidencia. y luego ahí les digo. Ándale, Lo publico. va a ser Mi un tesis y lo ya. experimento. Hubiera estado Deja muy tú, no chido. te publican porque no tienes fuentes. Ujú. Me, Bueno, me morí, vi mira, a Dios y... yo ahí tengo una objeción, porque yo con esto de la Ujú, diabetes digo, no, no se debe jugar con la vida, así, pero pues uno como su mente científica, yo sí digo, es que estaría bien chido así como experimentar, o sea, no sé si ya lo hayan hecho, como así que es lo ujú, máximo, así por ejemplo conmigo de la glucosa, que o sea, me gusta mucho leer y así, lo ujú, más bajo que le ha tenido. Y siempre que conozco a una persona con diabetes, bueno, le pregunto, ¿cuánto es lo más bajo que le has tenido y cómo fue? O sea, en el mundo diabético es como toda una experiencia así de el día que te diagnosticaron y ujú, tu más baja y tu más alta, o sea, has ido a dar a coma diabética, ¿sí, no? Entonces, ujú, como que es muy tentador de decir, no manches, o sea, yo me puedo aquí en cuanto ya diga ya, me tomo el jugo de naranja o me inyecto, pues ahí como un aspirador, ¿no? Que es glucosa, o te ujú. inyectas glucosa, así. Sí, sí he estado tentada, o sea, yo como soy de curiosa, pero ya no, o sea, ya, antes cuando era soltera, joven, así, era de que, ay, qué Químicos. padre, se un experimento, así. Ya cuando ya, pues le muerdo al pastel, o hasta ni siquiera experimentar como ponerme en peligro, no, nomás experimentar. Si me como una naranja, ¿cómo cambia? Si me como una pera, ¿cómo cambia? Si me como Mm. esto, ¿cómo cambia? Igual, pues con la vida en general, ¿no? O sea, puedes experimentar. Ay, si corro por 3 horas, ¿qué pasará? Si corro por 2 horas, o sea, somos un constante experimento, siempre lo he dicho. Mm, La vida mm, el cuerpo humano es un laboratorio. Entonces es muy Ujú. tentador testear los límites. Justo, esa es la cuestión, o sea, cómo los límites nos pueden dar significado a las actividades que Ah, tenemos. Como tú dices, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, bueno, en mi caso, no sé, Mari, pero bueno, no tengo diabetes. Entonces, todas estas experiencias que tú dices como de medir tus límites con el azúcar, precisamente porque en tu caso hay límites marcados, para ti tienen un sentido. Y yo comprendo que para ti tengan un sentido, pero pues yo no digo así como que hoy voy a experimentar con mi azúcar, porque no tengo el límite. ajá, Entonces, exacto. justo lo que a veces nos Bueno, la plantea limitante. O sea, la exactamente. limitante es de que. Y entonces la muerte es esa limitante para el todo de la vida, porque ya no hablamos solo de las funciones vitales, tú estás justo experimentando con las funciones vitales. Pero cuando hablamos, digamos, de la muerte en un sentido, comillas, más amplio, involucra no solo las cuestiones vitales, sino que también involucra eso que llamamos que la vida tenga un sentido. Cuando la vida deja de tener un sentido, hay problemáticas muy fuertes. Por ejemplo, hay un autor que se llama Viktor Frankl. Él era ujú. filósofo y me parece que también psiquiatra y psicólogo, o sea, es Psiquiatra, sí. poderoso el compa. Ujú. Y él fue sobreviviente de los campos de concentración. De manera que cuando sale, él justo investiga cómo el tener una idea, un sentido, motivos por los cuales vivir, influyó tanto en quienes lograron sobrevivir pues a esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que él, por ejemplo, habla de que hay tres tipos de depresión. Entonces, él habla de una depresión endógena, que es relativa, vamos a decirlo así, a cuestiones bioquímicas, ¿no? O sea, es como que con la que nos ayudaría un psiquiatra, con la que Ujú. nos ayudaría la psiquiatría. Pues hay esta bronca, hay una baja en la absorción de estos elementos, o no se absorben, o no se producen, o hay demás, etcétera, ¿no? Como una cuestión muy bioquímica. Y lo dice, está la psicógena. La depresión psicógena es porque atravesamos por emociones, por situaciones que no podemos procesar. Dice, y diríamos, esta es la que le corresponde, le corresponde atender, sobre todo a la psicología. En la psicología es, me pasó esto, no sé cómo procesar las emociones y me está generando problemas. Dice, y está bien.
Dice, pero tenemos que comenzar a pensar que hay otro tipo de depresión, que es la depresión noógena. Dice, y en esa nos puede ayudar la filosofía, que es esa depresión que viene cuando no necesariamente de manera consciente, a veces sí, pero nos topamos con que nuestra vida ya no tiene sentido, que no tenemos motivos para seguir viviendo, salvo, digamos, casi que la costumbre, ¿no? Pues me levanto, voy a trabajar, vuelvo, y cuando vuelvo lo único que quiero es volver a dormir para que mañana empiece otra vez la rutina, porque ya no soporto estar conmigo Como mismo, la etcétera. abulia, ¿no? Que le dicen. La Por abulia. ejemplo, sí, entonces dice, esto se trata filosóficamente porque es una crisis del sentido de la manera como asimilamos y estructuramos la realidad. Entonces, a veces el hecho de clarificarnos el límite nos puede, pum, despertar, así como tú decías, ¿hasta dónde llegaré antes de darme el shot de insulina? Ujú. A veces justo la conciencia del límite de la muerte nos ayuda a clarificar estos shots de sentido y decir, espérate, o sea, sí me tiene ya cochina vida adulta, el trabajo no me deja, no puedo hacer nada, pero hay algo más allá que me permite estructurar esto. También es algo que te has comentado mucho, Dara. Dices, pues, o sea, sí, la muerte, no que fuera plenamente indiferente, pero es muy distinto cuando yo estaba solita y soltera, que Ajá. ahorita estoy casado de mis chamacos, o Sí. sea, Que aguas, hasta te porque decía, cuando ya estaba que yo que veía la luz y yo, pues se ve muy tranquilo de aquel lado. O sea, la ahora ves sí, casi sí como llama, sí la me meta, convence. ¿no? Como, este Ujú. era el propósito de la vida, si mira, así, entonces volteas. Y acá tienes un cuerpo que hay que estar delgado, que hay que comer, que hay que ir al baño, que así, entonces dices, ¿qué sentido? O sea, ¿por qué? Y Hay ahí que entra algo muy trabajar. importante que es el amor. Por ejemplo, en mi caso, pues a mi esposo, a tus hijos, tus amigos, Ujú. o lo que tenga valor sentimental, emocional para ti Ujú. en este mundo material. Ujú. Exacto. Entonces, mucho de lo que es la reflexión sobre la muerte, por ejemplo, apela a eso. O sea, a que sea un aliciente, como un picarte a las costillas, para decirte, hey, mira, o sea, hay esta significación de la vida. O sea, para que la vida puedas estar tranquilo, tranquila, cuando ya llegue la muerte, ¿cómo te plantea vivir eso? Ujú. O la necesidad, les digo, así como esta cuestión del sentido que llama Víctor Frank, nos plantea esta cuestión. Hay otros autoras y autores más próximos en tiempo que han estado, por ejemplo, tratando mucho estos temas que dicen de sociedad actual y enfermedad mental, o directamente que hablan de capitalismo y enfermedad mental. Entonces está Eric Fromm, en su momento estuvieron de los Iwatari, ahorita están muy de moda, prácticamente podemos ir de moda, un autor que se llama Bill Shulhan, muy cómodo de leer, si tienen la oportunidad, leanlo, da así cuestiones interesantes, otros un poquito más densos, pero buenísimos, como Franco Bifo Berardi, en su momento Mark Fisher, cabe destacar Mark Fisher, falleció por suicidio, pero Wow. nos hablan Muy de bien. esto, o sea, de cómo la sociedad contemporánea está generando condiciones de vida que se reflejan en condiciones de enfermedad mental Sí. porque Oye, qué hacen importante que eso porque ya ves que se acaba de suicidar el Liam Payne, es el de, ¿sí, One verdad? Direction. El de Ujú, One One Direction. Direction. Payne ujú. bueno, él. Pain, dijiste. Ujú. Y bueno, ya ha pasado, o sea, con otras personas, así, por ejemplo, yo me recuerdo que entré en shock con, ¿quién era? Robin Williams, el que hace muchos años, bueno, Sí, el con varios, del... Ujú. y piensas, no manches, o sea, si lo tenía toda su vida, así, entonces anda Ujú, uno aquí queriendo encontrarle sentido a la vida y aferrándose a la vida, aunque la Ujú. vida parece que lo quiere uno desvivir, pero no aquí, ujú, le gusta vivir. Y ves a gente así, o sea, como que chocan estas ideas y pues sí te causan conflictos Ujú. em, existencialistas, ahora sí que. Justo. Y dices, o sea, ¿a qué conclusión llegaron o qué? Digo, siempre, en la mayoría de los casos hay medicamentos de por medio, ¿no? Que están bajo la influencia del Ujú. medicamento, pero hay otros que no. Y dices, pues, o sea, ¿qué conclusión llegaron? ¿Qué sufrimiento máximo experimentaron? Ah, ya me acordé quién era. Era uno que se cortó las venas mexicano, que era como comediante o medio cómico, así. Entonces,
no manches, o sea, tienes Ujú, carrera, tienes dinero, tienes lo que uno acá sufre por ujú, conseguir, ¿no? Y luego, ¿por qué toman esa decisión? Es como muy ujú. choqueante, ¿no? Sí, pues precisamente, o sea, cuando ya está una enfermedad de por medio, en muchos casos no hay plena según parece, por lo mismo no se puede experimentar y pues quienes ya tomaron la decisión, bueno, tomaron la decisión, comillas, pues fue por esos momentos de esos movimiento inconsciente, la misma enfermedad les mueve, etcétera. Ujú, Pero aquí lo que también hay que ver es justo eso, o sea, hay casos donde se llega a la enfermedad mental por cuestiones de sentido. O sea, no es nada más porque nuestro cerebro ya no produce, absorbe, etcétera, ciertas cuestiones bioquímica cerebral, sino Ujú. que también se llega a eso porque tenemos una pérdida de sentido. ujú. Y luego esa pérdida de sentido nos genera, obviamente, que a nivel anímico nos sintamos mal. Entonces, en términos del Frank, que hablábamos ahorita, pasamos de la pérdida del sentido, la cuestión ógena, a la cuestión psicógena. Es decir, no tener sentido nos hace sentirnos muy mal a un nivel psicológico todavía. El problema es que cuando el cerebro empieza a trabajar así mucho tiempo, se puede quedar, digamos, ya trabajando de esa manera. Entonces ya entras en la cuestión bioquímica, y ahí es lo problemático. No significa esto que curando el sentido automática y mágicamente se vaya ya a regular la función cerebral, no, pero ayuda mucho. Por eso hay muchas personas que pues con todo y depresiones clínicas fortísimas logran, digamos, mantener su núcleo de sentido y es lo que en muchos casos la salva de no caer en ese punto tan hondo donde quizá ni siquiera se dan cuenta de que se suicidan. Sí. Qué importante que lo Entonces, menciones porque mira, uno nunca sabe si alguien está pasando por eso y puede ujú, recurrir a las tres, o sea, filosofía, medicina, psicólogo. Usted agárrese, si lo suyo es vivir, agárrese de donde pueda y no, justo. no está de más. O sea, te digo que en este caso en este tema yo sí, o sea, me gusta la ciencia y así, pero yo sí también confío mucho, por ejemplo, en la filosofía y te decía que, filosofía al rescate. Yo he conocido a personas con depresión que yo Ujú, digo, o sea, les he dicho así directamente, pues, pues ve con él, o sea, que te den la medicina que te haga falta ya, pues produce serotonina, como me viene a la mente cuando, pues el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, en mi ignorancia, exacto. ¿no? Es, pues tómate lo que haga falta para que no estés deprimida, pero no, o Ujú, sea, como tú dices, hay otras cosas que a veces pensamos que no ayudan, pero yo sí soy mucho de, no, hombre, lee este libro, ve esta serie, vente, vamos al gimnasio, o sea, de sí, más, no, no nada más la ciencia, ¿no? Sino también, ujú, como tú dices, la filosofía, recurrir a otras sí. cosas. El Sí, amor, no, y es la que amistad. necesitamos de las tres cosas. O sea, y un ejemplo que pongo, les digo, es que miren, si ustedes por alguna razón ponen la mano en la estufa, pues obviamente que les va a quemar y les va a doler. Si vamos al médico, nos va a dar pastillas. Está muy Ujú, bien que nos dé las pastillas. Mientras nos tomamos las pastillas, nos va a quitar el dolor. Entonces, muchas veces en la cuestión de la psiquiatría, justo tenemos una cuestión de bioquímica cerebral que está funcionando de tal manera que nos hace sentir con depresión o X situación. Pero ujú, si seguimos teniendo la mano en la estufa, nos va a seguir quemando. ¿Qué mm, necesitamos? Ir con alguien de psicología que diga, ok, aquello ya Mm. está haciendo que se regulen mis procesos bioquímicos, pero debido a esos procesos bioquímicos yo aprendí a poner la mano en la estufa. mm, Entonces, necesito aprender a procesar mis emociones que me hagan quitar la mano de la estufa. ujú. Entonces, Sí, es esa sí. cuestión, se tiene que complementar la cuestión bioquímica con la cuestión emocional y con las cuestiones psicológicas para que no solo aprendamos a quitarnos el dolor, sino también para que aprendamos a quitar la mano de la estufa. Ujú, Y necesitamos reconfigurar la manera en que, no solo en que sentimos, sino en que comprendemos el mundo. Eso nos ayuda sí. la terapia Ujú, filosófica o la asesoría filosófica a que conceptualicemos de tal manera que nuestro pensamiento ya no esté centrado en la estufa, que comprendamos la realidad de otras maneras y que nos demos ujú, cuenta también que el mundo funciona aunque quitemos la mano de la estufa. Entonces necesitamos de las sí. tres cosas.
O sea, y Sí. no es de que Sí, una eso sea me gusta de mejor la o que otra. filosofía, que te hace replantearte las preguntas, o sea, ¿por qué Ujú, me duele la mano? No, ¿por qué estoy poniendo la mano en la estufa? O sea, te hace como conocerte o conocerte las experiencias de otros, que ujú, no tiene nada que ver con ciencia, es simplemente usar tu, ujú. pues, tu razonamiento, ¿no? O sea, Sí, ujú, y precisamente pues muchas veces tenemos como ese tipo de pensamientos que pues que no nos ayudan. ¿Por qué llegaron ahí? No sé. Entonces, ujú, pero ahí están. Y viene esto mucho la necesidad de resignificar las cosas. De hecho, no sé si se hayan fijado. Y bueno, este pedacito lo voy a tratar con pincitas, ajá, pero es que personas que son marginadas, que a veces toman los insultos con las que se les marginan para llamarse de esa manera entre sí mismas. ¿Por qué? Porque hacen una resignificación, se llama una resemantización de la realidad, que es utilizar aquello con lo que se mm, nos ha ofendido para resignificarlo y a partir de ahí aprender a valorarnos. ¿Por qué? Porque cambiando los conceptos comenzamos a cambiar nuestra realidad. Lo que les ujú. decía hace ratito, cuando yo, no, es que no me acuerdo si fue en este o fue en el otro capítulo, cuando hablamos de este objeto, no solo hablo de este objeto, hablo de la manera en que yo lo percibo, lo conceptualizo. Ujú, Entonces, si cambio mis conceptos, de alguna manera va a tener un efecto en el modo en que yo me relaciono con este objeto de ujú, la realidad. Mientras no cambie mis conceptos y la manera en que me relaciono con ello, va a tener o va a dejar de tener una significación. Entonces, la filosofía nos ujú, ayuda mucho a eso, a cómo hemos construido ese vocabulario. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un fenómeno, soy fan de la lucha libre, la mexicana, y ir a verlo en las arenas, en tele, en video, casi no me gusta, pero ir a verlos y es la gloria. ujú. Entonces están estos luchadores que se llaman El santo, exóticos, el cavernario y esas cosas. Blue estos Demon y el meros. Bulldog. Entonces están Yo no sé los, nada por la canción están nomás. los Hacía luchadores que la se llaman relación. exóticos. Son La luchadores, parca. muchos de ellos son parte de la comunidad LGBT, son gays. Esa no la vi venir. Y hay otros que no son gays, pero su personaje lo es. Mm. Entonces, ellos muchas veces, Oh. Ah. lo que coloquialmente se utiliza fuera de la lucha libre para insultar a las personas gays, ellos se llaman así, juegan Mm. con ello y curiosamente hasta lo usan para insultar al luchador que se supone que es heterosexual. Entonces, ¿qué hacen? Se Guau. llama resemantización, o sea, cambiar la semántica, el significado de los conceptos Mm, para generar nuevas dinámicas, generar nuevas formas de significación y a partir de ellos adquirir un valor que les ha sido negado. Entonces, guau. la terapia o la consultoría filosófica puede ayudarnos mucho a esto y lo que son los pensamientos, la reflexión filosófica sobre la muerte. Por ejemplo, este es uno de los grandes tópicos, una de las grandes formas de abordarla, que es por qué pensar la muerte, pues les decía con Heidegger, que es realmente la única seguridad que tenemos, nos Ujú, puede ayudar a concebir una forma de vida que nos dé sentido, que nos dé ujú, mayor Mm. felicidad. Entonces no se trata de pensar la muerte porque sí o nada más porque es curiosa o por el morbo, ¿no? O sea, no es lo mismo reflexionar ujú. filosóficamente sobre la muerte que meterse a ver videos y fotos gory, snob y todo ese tipo de porquerías que hay en la red. No, Sí. se trata de considerar en qué medida la reflexión sobre la muerte es con propiedad una reflexión sobre la vida. Ujú, Porque nuestra condición humana, al ser aquella en la que no solo somos mortales, en la que no solo tenemos límites, sino que tenemos conciencia de esos límites. O sea, los animales también tienen el límite de la muerte, pero según parece, no tienen conciencia de ese límite. Inclusive mucho Ujú. tiempo nosotros mismos como humanos no tenemos verdadera conciencia. Lo que les decía, pues Ajá. Gilgamesh hacía y Sí. deshacía y le valía. Hasta que no se da cuenta que sí se puede morir. O sea, ya había matado a no sé cuántos, había visto a no sé cuántas personas morir, pero hasta que no se da cuenta, no concibe que él también puede morir, no es cuando dice, ah, caray, mm, y entonces empieza a mm, resignificar el mundo. Es ujú, realmente, o sea, sí, cuando se hace amigo de Enkidu, ya es menos tirano, pues porque anda con su compa y es así como que se ujú, distrajo y ya no nos está fastidiando, ¿no? Pero realmente cuando empieza a tener unas actitudes más humanas, es cuando toma en serio el problema de la muerte. mm. Mm.
antes le valía, pero hasta que no apropiamos esto, no cambia. Entonces, en la filosofía es mucho pensar de esta manera. Por eso Camus se pregunta por el suicidio, no porque quiera suicidarse, sino porque quiere preguntarse cómo vivir con un sentido. E inclusive si no hay sentido en la existencia, cómo poder generar un sentido provisional para que esto sea significativo. O sea, la propuesta de Camus es muy bonita y dice, bueno, es que, ¿y si no hay sentido? Dice, bueno, primero hay que ver algo. Si no hay sentido, ¿por qué tendría que haberlo? ¿Por qué tiene que haber así el sentido infinito que sostiene un Dios? A lo mejor no lo hay, pero puedo crear sentidos provisionales y desde ahí vivir bien. Pues, por ejemplo, pone el caso de quienes actúan. Dice, pues quien actúa puede apropiarse de los sentidos de sus personajes y cada que entra en personaje adquiere un sentido. Pues, podemos vivir nuestra vida a imagen de quien actúa y generar sentidos provisionales y darnos cuenta de que aunque las cosas son finitas, tienen un valor. O sea, quienes dicen, no, si hay un sentido trascendente, porque el sentido está sostenido por Dios, entonces el sentido se transforma en vocación, llevar aquello a lo que ha sido llamado. Entonces, muchos de estos están en función de esta cuestión de pensar en relación a que somos mortales, somos finitos, y algo muy importante que muchas veces se olvida. Se llega a creer que la filosofía o que el mismo pensamiento sobre la muerte son como pensamientos egoístas. Yo estoy centrado en mí, mi muerte y tal. No, o sea, lo que les decía ahorita es podemos pensar sobre la muerte en ese sentido de qué es, qué significa, pero pues con propiedad, pues como las definiciones de la ciencia, dice uno, qué padre, qué bonito, qué elaborado, pero no me sirve de nada. Luego está esta cuestión del No me dejan sentido. paz, quiero más. Ajá. Sí. Sí, es como que, chido. Pues casi lo siento, es como cuando estoy deprimido. Ay, no te deprimas. Pues No te gracias, deprimas, ya. ajá. No se me había ocurrido. Deprímete ya. Sí. ¿Eh? Entonces viene pues esta segunda que hacíamos como el dar sentido, pero pues viene otra que luego se olvida, que la muerte, y vuelvo al ejemplo de Gilgamesh y Enkidu, aparece por los otros. Y algo que ya hemos comentado, o sea, pensar la muerte no es solo pensar la muerte, es pensar el luto. Es tanto el luto, ¿por qué? Porque no se trata solo de pensar la muerte para evitar mi muerte, sino muchas veces para considerar cómo generar las condiciones para que el otro no muera. Para Entonces pensar superar la muerte nos lleva a eso de. una ética. Y también pensar en los otros que ya han muerto a través del luto y también hacen las condiciones que pueden suceder ante nuestra muerte. Pues el caso de pues quienes son madres, padres, pues es esto, ¿no? O sea, no, deja tú que me muera, ¿cómo dejo a mis hijos? Y junto con ello, pues también está la muerte, porque en función de la vida y la muerte, muchas veces atravesamos como por cuestionar o por confrontar el sistema, la idea de mundo que tenemos. El mundo no es lo que está allá afuera, el mundo es la idea que nos hacemos de aquello que está allá afuera. Pues como les comentaba en el capítulo pasado, o sea, para mí las cosas que se me han hecho sumamente desgarradoras es el dolor de padres, o sea, padres que han perdido a sus hijas, hijos, ya sea de modos medianamente naturales, por accidentes y pues desgraciadamente por situaciones de violencia, porque es esta ruptura de un mundo donde nadie prácticamente visualiza que sus hijos van a partir. Entonces es, además de lo que es la muerte, el luto en ese momento, es confrontar que muere que muere la construcción de un mundo que han hecho a través de toda una vida, a través de años, que es lo que todo el mundo ha construido. Entonces hay cosas que, comillas, son comunes a todo el mundo. Todo el mundo cree que los padres fallecen primero. Entonces hay también esta soledad cuando sea la experiencia de la muerte que dices, este mundo que estoy atravesando, nadie más lo está atravesando de ninguna manera. Pues no es solo que enfrentamos cada quien nuestra muerte de manera particular y única, sino que también la muerte de los otros las atravesamos cada vez de manera particular y única. Y a partir de ahí construimos esto que somos
la idea que tenemos del mundo y es el principal aliciente o aspecto para enfatizar que no nos basta, así como no nos basta una definición biológica de la muerte, tampoco nos basta vivir reducidos a nuestras funciones vitales, sino que necesitamos de un sentido. Entonces, en esta dirección, pues lo que les comentaba, autorías ahorita muy contemporáneas, Franco Bifo Berardi, Bill Shulhan, Mark Fisher, incluso hay un texto, no, miren, aquí lo tengo abajo, déjenme hacer el comercial, este libro, Héroes de Bifo Berardi. Eso queremos. Hay que tener como estómago, para leerlo. Es ¿sí? muy, muy crudo. No, estómago es lo que me sobra. Sí, no, pero es no en ese sentido. Pero, Pues antes de que se vaya, me lo voy a aventar. Es como esos son análisis sobre cómo la sociedad contemporánea genera enfermedad mental, sobre todo las formas de capitalismo, explotación laboral y demás. Genera enfermedad mental y el parte de los análisis de tiroteos, asesinatos masivos, suicidios masivos, para cuestionarse precisamente cómo está decayendo la situación en que vivimos, que ha estado orillando a la gente a hacer eso, las personas. Digo, es un texto muy recomendado. Es donde uno más está perdido, o sea, todas las de formas de muerte y sabe uno que va a morir y todo, y así, pero cuando pasan este tipo de cosas que mencionas, uno se queda súper perdido. Ahora sí que no le encontramos sentido y pues ni los que pierden a un ser querido, ni el que o sea, las razones del que lo hizo, ni como sociedad, como el gobierno lo enfrenta, o sea, andamos todos ahí. Ahora, por eso te decía de que el título original era Filosofía al Rescate, porque pues sí hay cosas que la ciencia... Te digo, con esto que decías que tú experimentaste el dolor de los padres de tu amiga, o sea, llega y dile a la señora, no, señora, pues es el cese de las funciones biológicas. Sabes que la entropía tiende al máximo, o sea, pero muy interesantes las recomendaciones, lo que nos pusiste en la mesa, y vamos concluyendo, nomás para concluir, quiero que me digan pues su mensaje final y cómo les gustaría que fuera su funeral. Empiezo yo. Me gustaría que en vez de negro los invitados fueran de azul marino porque es mi número favorito. Claro, un mariachito ahí y que empiece a las 5 de la tarde porque mi número favorito es el 5. Que haya café y algo que es muy importante, ya les he dicho, son los nardos, son mis flores favoritas. O sea, yo el olor a nardos hasta como que me tranquiliza un poquito, no sé. No sé si sea mi imaginación, pero tiene efectos relajantes en mí. Y que haya juegos de mesa, bien ñoña ahí, que se pongan a jugar ajedrez y pues me recuerden con cariño. A ver, Pepe, dinos. Ok, para mi funeral, también una cosa ñoñísima, pero precisamente pues como uno siempre aplaza las cuestiones sobre la muerte, no lo he hecho. Pero para ese momento yo quisiera tener repartidos mis libros. Es una cosa muy... quizá muy boba, pero para mí poder dejarle un libro a cada persona cercana a mí, pues para mí los libros son muy significativos y pues para mí regalar un libro puede ser mucho, ¿no? O sea, es una parte, o sea, ya un libro mío, no un libro cualquiera, porque un libro cualquiera, bueno, no cualquiera, sí, generalmente cuando regalo libros es pensando en tus gustos, a quien se lo regalo, y creo que a ti te va a gustar esto y te lo regalo, pero ya para este caso sería como regalar un libro que para mí ha sido significativo y que considero que también para ti lo va a ser, y un libro mío, o sea, sí que esté rayado, que tenga mis... Por la cuestión de que se me hace muy personal, de algo que puedo dar yo y algo que puedo darle a alguien, ¿no? O sea, que le dé un libro que le guste. No le copien. Sería eso, tío, ya tener así mi listado repartido de qué libro va para cada persona. Ya mi biblioteca no sé si a quién donarla, pero por los libros sí, pues sí habría aquí, al menos uno. Apúntame. A cada persona. Si te sobrevivo, espero mi libro. Sí, eso. Y pues ya respecto así como lo que sería la cuestión del funeral, pues yo sí soy muy, como dicen, en vida, hermano, en vida. Sí. O sea, antes de morir, poder llegar a saber que he sido significativo para la gente y
Pues siempre, bueno, sí lo he dicho en varias ocasiones, pero pues si muero creo que puedo morir tranquilo sabiendo que he sido muy amado y creo que he amado mucho. Qué Entonces bonito. ya con eso ya que quede claro eso antes de morirme. Y como de la celebración, pues sería eso. Mari. Para mí sería, en vida, sería tener la posibilidad de saber cuándo me voy a morir, ir a platicar con esa gente que me parece significativa, despedirme de abrazo y todo, y al mero día, que solamente esté mi familia, que corroboren que es mi cuerpo, que se incinere y se tire Oh, ahí en el incinere. pueblo a hacer más tierra, O sea, ¿sí te a gustaría seguirme dando la vuelta en la plaza. esparzan las cenizas? ¿Sí? Sí, que las tiren en Cárdenas, en Delicias, en Chihuahua, donde me gustaba irme a pasear. Yo no, miren, Y, yo ahí y que muy tiren, científica, pero no me quiero quemar. que tiren un poquito también para acá, para Estados Unidos. Ándale, todo el mundo. No, pues como en los lugares en los que estuve, pues que sí he estado es porque pues algo han tenido que ver con Ok. significativo conmigo. Y sí, será mi familia y una buena comida, que coman muy rico. Mi Uy. familia nuclear y ya. Pero sí, eso Muy sí. bien. Pues muy emotivo, yo creo que es algo en lo que pensamos poco, pero pues hay que prepararnos y como nos dijo Pepe que me llegó esto yo de conclusión, es de que no, pues la filosofía nos ayuda a prepararnos. Si usted como yo está bien en crisis existencial ante estos temas, pues ahí nos dejó muy buenas recomendaciones, ya yo apunté aquí y este episodio va a estar ahí para que ustedes vayan y vean. Y nada más una pregunta, Pepe, antes de pasar al Dime. stepcito final. ¿Tú Ajá. ofreces o conoces de alguien sobre estas terapias filosóficas o asesorías filosóficas que mencionaste? Y mira, así lo que es la consultoría y la terapia filosófica son movimientos relativamente nuevos en la práctica filosófica. Están atravesando por distintas dificultades, están con formación. Por desgracia en México no hay todavía mucho. Hay distintas prácticas filosóficas. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, hay dos colegas que se dedican mucho a eso. Las maestras Brenda Sánchez y Alejandra Ordóñez son quienes llevan las prácticas filosóficas. No están tan enfocadas propiamente a lo que es como la terapia o la consulta, pero sí hacen consultorías y hacen otras prácticas reflexivas, pues de un modo más amateur. Pues yo de repente apoyo, pero pues que también es un poco cuando te dedicas a la filosofía y a veces te piden apoyo, pues es como con las herramientas que puedes saltar, ¿no? Pero tal cual así que tenga formación como tal, todavía no. Nada más así cosas que he ido pescando. Sí me he planteado en un futuro estudiar un poco de psicología para poder hacer justo el entrecruce de ambas y dedicarme a ello, porque cada vez es más necesario, muchísimo, muy necesario. Y bueno, pues bueno, ustedes tienen la ventaja en países de primer mundo, es donde se está dando más estas cuestiones de consultoría y terapia filosófica. La cuestión también ahí es nada más que luego, por desgracia, y como también sucede por desgracia en áreas de psicología y todo esto, pues hay mucha charlatanería. Entonces sí es una cuestión como de tener ahí un poquito de cuidado. Cuidado, sí. Y pues algo que ya comentábamos, en general la consultoría filosófica en la mayoría de los casos debe ser combinada y apoyada con personas del área de la salud mental. No es nada más que uno se aviente, porque sí podemos apoyar, como clarificar ciertas ideas, etcétera, pero clarificar ideas ya cuando es propiamente así en tono personal, digamos, puede ser muy conflictivo. Es decir, cuando nos confrontamos con nuestro sistema de creencias, con nuestro núcleo de creencias más fuerte, ahí sí derivan, como bien decías ahorita, Dara, pues las crisis existenciales. Sí. Entonces, podría parecer, pues filosofar, estar ahí platicando y cada quien lo suyo y bien buena onda y con cafecito. Hay un grado en el que sí, y es válido e igual nos ayuda mucho, pero hay un punto donde puede haber una confrontación con una idea que sea muy complicada
y entonces esto puede desencadenar una cuestión emocional que quienes estamos formados en el área de la filosofía no sabemos abordar porque no nos dedicamos así de lleno a las emociones como alguien de psicología. Entonces, como apoyo, generalmente es muy bueno, pero tener mucho cuidado, porque luego también está la cuestión, como la mayoría de lo que es el coaching y ese tipo de cosas, la superación personal de bestseller, es charlatanería y es muy contraproducente. O sea, por dar un ejemplo, estas de superación personal que te dicen, si te esfuerzas lo suficiente lo vas a lograr. Tú puedes atraer el bien con tu mente. O sea, el trasfondo de esto, y que es muy dañino, es de que una persona que no lo logra es porque no se esfuerza y no lo quiso lo suficiente. Esto es un insulto brutal. O sea, imagínense una persona, justo así casos dramáticos, una persona enferma, una persona terminal, quien ha perdido un hijo, que le digas, ay, es que si te esfuerzas lo suficiente. Lo suficiente. Ajá, no te esforzaste para que sobreviviera. Yo justificaría que le den un puñetazo en la cara a quien dijo esa tontada. Sí. Entonces, con la consultoría filosófica, pues puede haber charlatanería, y pues por desgracia, como el coaching, mucho de la superación personal de bestseller, te pueden hacer sentir medianamente bien un ratito, pero pues también ver un Reels, un TikTok, un chiste te puede hacer reír y sentir bien un ratito. Pero a mayor profundidad, y este es el riesgo aquí de la charlatanería, produce que te sientas peor. Produce que generes mucha culpa porque crees que no te esforzaste, que no lo deseaste. Hasta estas cosas de, ay, decrétalo. Ay, no lo decretaste bien. Sí. No es cierto. Sí. La realidad no funciona así, y que creas en ello te puede causar mucha culpa, mucho dolor. Que te va a ir peor que como llegaste. Y lo peor es que no te das cuenta hasta que ya estás demasiado saturado, porque al inicio te hizo sentir bien. Ay, qué padre platicamos, me sentí muy bien hablando, era bien interesante, aprendí muchas cosas, y con esto bonito vas ocultando que te están llenando de culpa, de dolor, de pesar, de rencor, de cosas así. Y entonces sí está esta cuestión, y es difícil porque, reitero, como te confronta con tu sistema de creencias, puede ser doloroso. Pero también, puede estar, es un dolor por el que quizá tienes que atravesar y estar bien guiado y llevar a buen puerto. Y en cambio, puede ser doloroso aunque de inicio te sientas bien, porque es charlatanería y te va a llevar a muy mal puerto. Entonces sí hay que tener cuidado con esto, pero sí es muy recomendado. Sí. Y como te digo, o sea, yo no diría que con propiedad hago. En casos de emergencia sí hago como intervenciones así muy puntuales, pero así al tipo, vaya, ¿no? O sea, tú puedes saber hacer primeros auxilios y ayudar a alguien que se está ahogando, pero no le vas a dar una consulta médica. Claro. En términos filosóficos, yo puedo hacer como de repente primeros auxilios, pero ya así decirte, yo te doy una terapia filosófica. Sí, sería mucho cuidado porque puede ser muy peligroso. Pero bueno, al menos aquí les vamos a dejar en la descripción su página de Facebook, que tiene luego muy buenas reflexiones. A lo mejor nosotros solitos encontramos ahí la luz, que a mí personalmente, y con pincitas, pero a mí me ha servido muchas cosas. Voy y consulto ahí sus artículos, y la verdad que tiene mucha experiencia. Es doctor en filosofía, no por la nada, y es catedrático. Entonces, pues mira, tus alumnos ahí que nos comenten cómo es la cosa. Pero gracias. No, ellos también no. No, ellos no les prenden. A los muchachos que mencionaste, si te lo permiten, y quienes tienen una página o algo, aquí se las dejamos ahí te la pregunto luego. Pero bueno, yo precisamente... dime. Y ellas digo, como están estudiando eso, ellas sí les pueden recomendar. O sea, ellas sí, bueno. Por ejemplo, por ahí anda un Brenifier, que es una autoridad a nivel mundial. Está Barrientos. Bueno, Barrientos, o sea, por ejemplo, ese compa es una genialidad, que hace filosofía práctica en prisiones. O sea, es calibre fuerte. O sea, no es así nada más las crisis existenciales tradicionales, ¿no? Sino ya a ese nivel.
Entonces les digo, sí hay gente muy buena. Estaría bueno que nos conectaras y a lo mejor hacer una ciencia detrás, porque está muy interesante, es muy nuevo y la verdad ignoramos muchísimo, está muy interesante el tema. Sí, Pero me sí, llamó de la hecho, atención que lo mencionaras, terapias filosóficas, o sea, porque yo soy de, Ujú, "Ay, ujú. la terapia para mí no me sirve", pero terapia filosófica suena diferente, interesante, y pues sí, luego le llamamos la ciencia detrás. Ujú. Nos Sí. puedes Sí, les digo, conectar ahí. luego las contacto con Alex y con Brenda. Estaría Muy Sale. súper, buenas y la verdad. muy buena onda. Entonces, Ah, súper bueno. a gusto se la Por van lo a llevar. pronto su página si se dejan. Pero bueno, ahorita que mencionaste, te decía el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frank. Yo encontré ese libro, algo muy raro que acabo de conectar ahorita. Yo no lo encontré buscando sentido, yo lo encontré buscando sobre la entropía. Una conexión muy rara, pero bueno. Y ahí me topé con una frase. Y desde que me la topé, me volví fan. Yo la busqué buscándole sentido a la enfermedad. No así, pero en mi búsqueda de sentido de la enfermedad me topé con el concepto de entropía y me hice fan. Ya yo a todo mundo que mencionaba la entropía empecé con Stephen Hawking, que es uno de mis autores favoritos, como que me apasionaba, entonces fue como llegué a Viktor Frank, pero bueno, la frase es, una de las formas que tiene el organismo de mantener su orden interno, alejado del equilibrio absoluto, o sea, la muerte, es enfermarse. De ese modo puede reducir la entropía del sistema. Entonces como que toda esta enfermedad, todo este sufrimiento realmente es vida, o sea, nos hace sentir más vivos, tiene un propósito. Él sufrió mucho, ahí véanlo en su libro, pasó por muchas cosas, pero pues tiene un sentido, ¿no? Entonces a partir de eso les digo que me obsesioné y me topé en esta semana con un escritor que se llama Arturo García, que me llamó la atención porque así se llamaba el sacerdote que me introdujo a mí a la filosofía. Y él era sacerdote y nomás hablaba de Dios y de cosas así, pero no hablaba de los santos y religión, o sea, entonces me llamó la atención que era su tocayo. Pero bueno, ahí se los voy a dejar también en la descripción. Y se los resumí porque está muy largo, pero para cuestiones de conclusión. Lo peor y lo mejor de nuestra vida se lo debemos a la entropía. Quienes no la comprenden la definen simplemente como desorden, pero la entropía es mucho más que eso. Es la degradación, el desgaste inexorable de todo lo que existe, el olvido, la muerte. Nosotros también somos sistemas que intercambian materia y energía, pero en cada intercambio nos va comiendo un poquito más la entropía, como el eje que en cada vuelta se come un poco más de la rueda que gira. La razón por la que no somos inmortales es porque la entropía así lo ha decidido. Nuestros cuerpos, en teoría, podrían seguir funcionando como lo hacen en forma indefinida, pero se desgastan, envejecen, mueren, porque así lo determina la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta, nunca es al revés. No es el tiempo el que acaba con nosotros, es la entropía la que decide cómo se mueve el tiempo. Por eso es que no podemos desandar lo andado, ni bañarnos 2 veces en el mismo río, ni remediar los errores que hemos cometido. Uno de los más desastrosos atributos de la entropía es que determina que todo lo que ocurre en el universo sea irreversible. Puedes tratar de juntar los fragmentos del espejo roto, puedes hacer que encajen, pero nunca estará como estaba antes de que lo quebraras. Nosotros no somos solo materia ni solo energía, somos sobre todo información. La mayor parte de nuestro cuerpo está hecho de 5 o 6 elementos. Las energías involucradas en nuestro funcionamiento no son muy diferentes a las de una planta. Es la forma en la que están organizados estos 6 o 5 elementos, la forma en que interactúan estas energías, la que determina quiénes somos. Así como 7 notas musicales pueden generar algo bello o algo muy gacho, dependiendo de la forma en que se organicen. Así nuestra singularidad está en la forma en que se organiza un pequeño conjunto de cosas simples. La información, para nuestro terror y desgracia, también está sujeta a la entropía. También se desgasta, también se corrompe, está constantemente amenazada por el ruido y el olvido. El acto de creación es una forma de luchar contra la entropía. Traer algo nuevo al mundo es reemplazar lo que se ha perdido. El olvido es en cierta manera una bendición, porque aunque lo maravilloso está condenado al olvido, también lo está lo atroz. Todo pasa, todo queda atrás. Esto es precisamente lo que nos permite seguir adelante. El tiempo nunca regresa. Por eso hace que lo bueno que vivimos nunca pueda ser deshecho y lo malo nunca pueda ser repetido. No es el tiempo, sino la entropía, la que todo lo cura.
Dejen a la entropía seguir su camino, aquello que hoy juzgan insuperable, aquello que nos atenaza el alma, mañana no será más que un recuerdo borroso, un montón de olvido. Tal vez puedes llegar a crear algo que perdure un poco más antes de ser devorado. Tal vez de tu vida, de toda tu inabarcable vida, quede algo que perdure para siempre. Un libro, un avance científico, una obra filosófica, un verso. Esa es nuestra única y pequeña inmortalidad. Todo lo demás es muerte y olvido. Y ahí les voy a dejar el artículo completo, está muy bonito. Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Por favor, déjenos sus comentarios en torno al tema de la muerte. ¿Cómo quieren que sea su funeral? Ahí para ver más opciones. No nos copien, sean originales. ¿Cómo celebran el Día de Muertos? Porque ahorita que me puse en la pregunta que nos dijeron en el otro episodio, bueno, la semana pasada para ustedes, me quedé pensando que no cambia mucho, como que todos en México celebramos el Día de Muertos de la misma manera. Los mexicanos. O sea, es algo muy, muy mexicano, como que me puse a reflexionar apenas. Entonces, me gustaría saber por qué, o sea, siendo que la muerte es un tema tan conflictivo y generalmente pues nos pone como tristes. Los mexicanos tenemos este día en que todo es felicidad, color y alegría. Entonces me interesa. Por favor, también suscríbanse a nuestro canal, síganos en Spotify, redes sociales. Muchas gracias, doctor Evangelista. 13 episodios, o sea, ya rompiste récord. Entonces, estamos más que agradecidas por estos 3 episodios llenos de filosofía de la buena, de corazón. Gracias por tu preparación, por el tiempo que nos dedicaste. Y pues esperamos que este episodio de la ciencia detrás de la muerte, que ya forma parte del Compendio Mundial de Divagación, haya sido de su interés, de manera que sigan con nosotros hasta estos últimos segundos del video. Y no nos podemos ir sin recordarles que no importa la crisis existencial por la que usted esté pasando, seguramente se resuelve filosofando o divagando, es decir, solvito, divagando. Bye.